Buenos días, me presento, mi nombre es Cristin Tibavija. Me presento con mi grupo de trabajo para presentar la exposición de formulación y gestión de proyectos. Entonces vamos a seguir presentándonos con mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Liana Restrepo y soy participante de este grupo. Buenos días, mi nombre es Gilbert Alejandro López García y soy participante de este grupo. Buenos días, mi nombre es Eymar Javier Vallejo Roa y soy participante de este grupo. Entonces vamos a presentar las diapositivas para dar inicio a la presentación del proyecto que nosotros venimos trabajando en este semestre, en este periodo de formulación y evaluación de proyectos de ingeniería. El título se llama Implementar Machine Learning que demuestre la disminución del cauce del río Guacavia por el desperdicio, falta de medición y consumo de las actividades agrícolas, pecuarias e industriales. Bueno, ya nos presentamos. En la introducción, bueno, en la formulación de este proyecto se realiza una serie de pasos para identificar específicamente una problemática. Entonces, se desarrolla una serie de pasos para identificar que Machine Learning es una herramienta capaz de brindar predicciones por medio de data para la toma de medidas preventivas y rigurosas para la conservación del agua, cuidado del medio ambiente, prevención del calentamiento global y sostenimiento del desarrollo del municipio de Cumaral Meta. Como marco teórico tenemos citado a Will Danielson, quien dice que el Machine Learning es un área de la inteligencia artificial que se enfoca en el aprendizaje de la información disponible y realizar con ellas predicciones de información sin la necesidad de realizar o llevar a cabo una programación explícita. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta de aprendizaje donde se necesita bastante data para la alimentación de algoritmos de entradas y salidas. Y por medio del entrenamiento es que se ejercita la máquina para realizar algunas operaciones o alguna área que nosotros queramos que ésta sea inteligente, ya sea en el lenguaje automático, ya sea en lo que utilizan automóviles para que conduzcan solos. Los objetivos principales, el objetivo principal es implementar Machine Learning que demuestre la disminución del cauce del río Guacavía por el desperdicio, falta de medición y consumo de las actividades agrícolas, pecuarias e industriales. Los específicos, pues principalmente es obtener datos por lo menos de 20 años con la cantidad del agua utilizada del río Guacavía por el sector agrícola, pecuario e industrial, aplicar Machine Learning para el estudio de análisis de datos acerca de la reducción del cauce del río Acavia e implementar estrategias para el uso eficiente y racional del agua. La metodología para realizar este proyecto primero fue un balance de diálogos regional vinculante, el cual nos brindaron, y nosotros somos del área, somos de casi todos del departamento del Meta y escogimos la navegación del río Meta. Y a causa de, bueno, y a raíz de esto, pues fuimos desglosando, investigamos la información primaria y secundaria sobre la navegabilidad del río Meta, que ese se alimenta de muchas cuencas, y escogimos una cuenca para estudiar específicamente, que es el río Guacavía. Desarrollamos el árbol de problemas y el árbol de objetivos, donde conseguimos desglosar la problemática, la causa raíz, los problemas y las consecuencias. La propuesta de ingeniería, pues en este punto se plasma la propuesta de ingeniería para continuar. Bueno, pues cada uno de nosotros plasmamos alguna propuesta para identificar cómo podíamos identificar desabastecimiento del río Acavia y pues escogimos el Machine Learning como inteligencia, como una rama de la inteligencia artificial para demostrar que por medio de los datos se puede específicamente en un área, pues el agua del río Guacavía es consumida principalmente pues por las industrias pecuarias, agrícolas, acuícolas, en este caso de Cumaralmeta, ¿no? Y el uso doméstico, empresa de alimentos, riego de plantas, riego de palma, aceite, de arroz, de soya, que son uno de los principales cultivos que se hace acá.
Y se hace un modelo de negocio Canvas identificando los clientes potenciales, los recursos que se necesita y lo que se va a necesitar pues para llevar a cabo este modelo de negocio. Listo, Lina. Bueno, bueno, yo les voy a hablar en resumido porque ya lo vamos a ver más adelante. Manejamos el recurso técnico que describe las herramientas que se necesitan como las aplicaciones, programas y principalmente el Machine Learning. El estudio de operaciones establece las colaboraciones que vamos a tener, como los ingenieros que vamos a usar, los tiempos y las tareas que van a llevar. Y el estudio organizacional básicamente es el que nos dice las entidades gubernamentales que nos van a apoyar con la información necesaria. Recursos necesarios, como ya los dijo una parte de la compañera Kristen, desarrollamos un árbol de problemas, un árbol de objetivos, un modelo de negocio, las alternativas del proyecto de ingeniería, el proyecto seleccionado, qué tipo de proyecto manejamos, título del proyecto, el carácter novedoso, la estructura del modelo de negocio, que es lo que vamos a decir a continuación, el estudio técnico, estudio de operaciones, estudio organizacional, evaluación ambiental, social y financiero. El estudio del resultado de mercado. El Machine Learning ha crecido significativamente a nivel mundial y está en constante evolución. Esto nos ayuda a identificar los datos de gestión para los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas y hacer las predicciones necesarias. Algunas tendencias del comercio internacional son con agricultores, empresas industriales, pecuarias y hogares. Al usar el Machine Learning como una herramienta de análisis de datos y conservación, su uso y eficiencia de gestión en el recurso beneficia a empresas del sector privado y el sector público, qué pena. Y esos beneficios principalmente son tres: el modelado hidrológico, monitoreo ambiental y optimización de la gestión del agua. Algunas empresas como IDEAN, empresa de Medellín, y Universidad Nacional de Colombia y Ecopetrol ya usan el Machine Learning específicamente para estos estudios de cuencas hidrográficas. Y teniendo en cuenta estas empresas que son comercializadoras de este producto, nosotros proyectamos en el primer año vender 3 proyectos y trabajar en simultáneo para que nuestra ganancia sea mayor. Como les decía, en el estudio de operaciones es donde nos dice qué personal vamos a requerir, qué tarea y cuánto tiempo. Por ejemplo, el ingeniero industrial aquí hace dos funciones. En la primera hace el planteamiento y distribución del trabajo y en la segunda, con ayuda del ingeniero analítico, busca los datos que se requieren, la información de esos 20 años. El ingeniero analítico después se toma un tiempo para hacer el análisis de esa información y que el ingeniero informático pueda digitar toda la información recolectada para que asimismo con toda esa información el ingeniero de Machine Learning entrene, evolucione y despliegue el modelo que requerimos. Y todo esto toma un tiempo total de 365 días, un año. El estudio organizacional, como ya se los decía, son las entidades gubernamentales que nos prestan la información que requerimos para la etapa de búsqueda, que son esos 20 años de información. Está Cormacarena, Alcaldía Municipal de Cumaral, la Gobernación del Meta y la más importante, el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Gilbert. Buenos días. Ahora sí, en mi caso me toca el tema de este proyecto, el estudio social. En el caso del estudio social, este componente es el más importante de todos dentro del proyecto porque se enfoca en la comunidad, de cómo se enfoca en unir a la comunidad en cómo es que se va a desarrollar este proyecto, ya que sin la comunidad el proyecto no tiene sentido, porque la idea de este proyecto es beneficiar, en el caso de las metas propuestas, al 10% de la población del sector de Guacavía.
El objetivo también de este proyecto es implementar tecnología, en este caso lo último, que es el Machine Learning, que es para controlar el impacto ambiental que se está llevando a cabo en el río Guacavía. Como podemos ver día tras día, el cambio climático está siendo uno de los objetivos más importantes en la agenda mundial. Por ende, el ser humano tiene que ser consciente que ya no, que los ríos ya no es como antes, en el sentido de que cada vez hay más escasez en la flora y fauna que habitan en ellos. La metodología principal que se va a utilizar en este estudio es la metodología para la elaboración de estudios de evaluación social de proyectos del doctor Roberto Vélez. Los pasos seguidos incluyen la identificación y la definición de los objetivos, lo anteriormente dichos, y yo creería que uno de los puntos más complejos es obtener los registros de datos sobre el consumo de agua del río Guacavía, ya que por así decirlo, lo investigado por nuestro grupo, los estudios de este proyecto son muy escasos. Lo que son las entidades gubernamentales no han prestado atención y tampoco les ha interesado, por así decirlo, ampliar la base de datos suficiente para o hacer un estudio exhaustivo de este río, que es uno de los más importantes del departamento del Meta. Siguiente, por favor. Como dije anteriormente, esta área se limita al área geográfica de Guacavía Meta y el periodo de tiempo considerado para este proyecto es de 365 días, equivalente a un año. La identificación de los posibles impactos de este proyecto, en este caso son tres. El proyecto busca concientizar a los trabajadores de las empresas agrícolas, pecuarias e industriales de la zona, que son los que se benefician de esta fuente hídrica tan importante. Segundo, impactos positivos, la reducción del consumo de agua, por supuesto, y lo más importante, que es el uso eficiente de este recurso. Y tercero, posibles impactos negativos, resistencia al cambio por parte de los trabajadores y la falta de recursos para implementar las respuestas. En este caso puede ser que de pronto la comunidad muestre algo de resistencia a la hora de implementar estas medidas, porque pues después de todo, a todo mundo no le gusta que vengan y le impongan cosas así. Por ende, nosotros preparamos una serie de argumentos y, por así decirlo, charlas sociales, mesas de diálogo, en donde se podrán, por así decirlo, discutir estas propuestas y llegar a acuerdos que beneficien tanto al medio ambiente como a la comunidad. Por último, identificar las posibles medidas de mitigación. Y en este caso, me salté, perdón. Identificación de los grupos de interés. En este caso, pues los grupos de interés pues son los agricultores, las principales empresas industriales, pecuarias y los hogares del río Guacavía, en este caso las fincas, que ya es bien sabido que prácticamente el valor de una finca se mide por su recurso hídrico. Fincas sin su recurso hídrico, ya sea caño, río, lago, lo que sea, etcétera, ¿qué? No tiene valor, que pues es el recurso más importante. Establecimiento de indicadores de evaluación. Estos son los objetivos, por así decirlo, lo que vamos a medir, si en realidad lo que estamos haciendo impacta. En este caso son cuatro cosas. Reducción en el consumo de agua por parte de las empresas. Segundo, implementación de estrategias para el uso eficiente del agua. Tercero, como dije anteriormente, la concientización del 10% de la población. Y cuarto, la reducción en la cantidad de agua desperdiciada por las empresas. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Identificar las posibles medidas de mitigación. Las posibles medidas de mitigación para reducir el impacto negativo de la reducción del cauce del río incluyen cuatro puntos. El primero es implementar la tecnología de riego eficiente en la actividad agrícola. Es bien sabido que actualmente en Colombia
la que, por así decirlo, el sector agropecuario es uno de los que más consume agua y también es uno de los más ineficientes a la hora de consumir este agua. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, pues, como tienen agua por cantidad, pues entonces pueden desperdiciarla también por cantidad y no debería, o sea, deberían cambiar ese pensamiento como tal. Segundo, establecer medidas para el monitoreo y control del agua. Utilizadas en las actividades agrícolas, pecuarias y domésticas. En este caso, con las organizaciones actualmente vigentes, establecer estas medidas y hablar con las comunidades. Tercero, implementar campañas educativas y de concientización para la población. En este caso, nosotros ir como, por así decirlo, como personas que dan las charlas, en este caso al sector de Guacavía, a convencer a esa población de que porque es beneficioso para ellos dejar de contaminar esa preciosa fuente hídrica que es el río Guacavía. Y cuarto, establecer acuerdos y compromisos entre las empresas, entre las actividades industriales, agrícolas y pecuarias de la zona. En este caso, se va a hacer que es difícil y se cree que la mayoría del tiempo al principio van a mostrar resistencia por estas medidas, pero se va a lograr, o sea, la idea es que se logre mediante charlas cumplir esos objetivos. Gracias. Eymar, por favor. Perdón, no tenía el audio. Voy a exponer el estudio ambiental. El área de este estudio se centra en el río Guacavía, en el departamento del Meta, en Colombia, y tiene diversos aspectos geográficos, geológicos, climáticos e hidrológicos relevantes para el estudio ambiental. Los aspectos geográficos incluyen su ubicación en el departamento del Meta, su extensión que abarca varios municipios y localidades, y la topografía que puede incluir montañas, colinas, valles y llanuras. Los aspectos geológicos se refieren a la composición del suelo en la cuenca del río y las formaciones geológicas presentes. Los aspectos climáticos consideran los patrones de lluvia, las estaciones seca y lluviosa y las variaciones de temperatura a lo largo del año. En cuanto a los aspectos hidrológicos, es importante analizar el caudal del río Guacavía, es decir, la cantidad de agua que fluye en diferentes momentos del año. Siguiente, por favor. En los aspectos ecológicos tenemos la biodiversidad, que es el río Guacavía, alberga una gran variedad de especies de flora y fauna, incluyendo plantas acuáticas, aves, peces, mamíferos y otros organismos. Se deben identificar y evaluar las especies presentes y su estado de conservación. También tenemos los hábitats. El río Guacavía cuenta con diversos hábitats acuáticos, como zonas de riberas, áreas de inundación, lagos o humedales, que son importantes para la biodiversidad. Identificación y evaluación de impactos ambientales. También tenemos la calidad del agua, que es la implementación de medidas para controlar la contaminación que puede mejorar la calidad del agua al reducir los contaminantes. Esto beneficiaría a los organismos acuáticos y a la biodiversidad. Es importante considerar posibles impactos adicionales generados por las tecnologías utilizadas para el monitoreo y control, como la generación de residuos electrónicos o químicos. También tenemos los ecosistemas y biodiversidad, que son la reducción de la contaminación y la mejora de la calidad del agua. ¿La puedes devolver, compañera? Y del agua pueden tener efectos positivos en los ecosistemas y la biodiversidad en el alrededor del río Guacavía. Se espera que beneficie a las especies acuáticas, los hábitats y ecosistemas ribereños,
Sin embargo, debemos tener en cuenta que cambios bruscos en las condiciones ambientales pueden tener impactos secundarios en la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Siguiente, compañera. El paisaje y aspectos visuales. Es la implementación de medidas de control de la contaminación. Se puede mejorar el paisaje y la apariencia visual del río Guacavía, lo cual es importante para la valoración cultural y el disfrute visual de la comunidad. Se deben evaluar los posibles impactos visuales de las infraestructuras y tecnologías utilizadas. Otros recursos naturales. Se deben considerar los posibles efectos indirectos de los otros recursos naturales, como el suelo y la calidad del aire. La mejora de la calidad del agua puede tener beneficios secundarios en la salud del suelo y la reducción de la erosión. Además, es necesario garantizar que las tecnologías utilizadas no generen emisiones adicionales o impactos negativos en la calidad del aire. Análisis de riesgos. Para evaluar los posibles riesgos ambientales del proyecto se deben identificar los peligros asociados y evaluar su magnitud y probabilidad de ocurrencia. Algunos posibles riesgos ambientales incluyen la generación de residuos químicos o electrónicos que puedan afectar la calidad del agua del río Guacavía. Se deben implementar medidas de mitigación y prevención correspondientes para minimizar estos riesgos. Siguiente. Bueno, los indicadores financieros y su interpretación. Básicamente para saber si este proyecto era viable, nosotros tuvimos que hacer un estudio financiero. Para este estudio, la BAN es la que calcula la rentabilidad de inversión y teniendo en cuenta que nuestro valor es positivo, podemos decir que nuestro proyecto es bastante favorable. Y la TIR es la que calcula el beneficio de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene una TIR de 106% de beneficio, lo cual nos ratifica que este proyecto sí es viable para venta. Bueno, conclusiones y recomendaciones. Básicamente son tres. La primera, la construcción y el diseño para implementar el Machine Learning requiere conocimiento técnico, herramientas y datos de mínimo 20 años, como ya lo veníamos diciendo, para poder lograr una buena información. La segunda es el realizar esta implementación técnica utilizando el Machine Learning para prevenir la sequía de nuestros ríos, sensibiliza e impacta tanto a las entidades públicas como privadas de nuestra comunidad. Y la tercera es la implementación de la tecnología del Machine Learning, es una herramienta imprescindible para abordar de manera técnica, profesional y avanzada la reducción del río Guacavía y poder lograr nuestro cometido inicial. Gracias.